This call is now being recorded. Hola alumnos, buen día. Entonces, en el día de hoy, mi nombre es Oscar Ferreira y integrando la cátedra de semiología, voy a dar comienzo a la segunda parte del módulo del sistema hematopoyético. Vamos a compartir la clase. Muy bien, entonces en el día de hoy, como mencionaba, la segunda parte, ya habíamos enfocado primero los aspectos generales de la evaluación del paciente con patología en el sistema hematopoyético. Tocó tratar el tema de los trastornos relacionados a la serie de las plaquetas, tanto la trombocitosis como los síndromes hemorrágicos, y en el día de hoy voy a desarrollar el tema de la patología linfomielопроliferativa en un enfoque semiológico, o sea, poniendo énfasis más que nada en las manifestaciones clínicas, aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta en la anamnesis y en el examen físico para sospechar esta patología y haciendo alguna mención de algo que es lo más profundo en este capítulo, que es el abordaje de métodos complementarios. Pretendemos en semiología el conocerlos, en identificando el problema, hacer mención a los más importantes que nos permiten una aproximación diagnóstica y pronóstica. Conocerlo más en profundidad va a ser un tema que se va a abordar en lo que es clínica médica. Acompaña a la presentación, lógicamente, Thomas Hodgkin, ¿cierto? Que a partir del cual y sus investigaciones llevan el nombre de los linfomas, tanto en su forma Hodgkin como no Hodgkin. Hacía mención que la anamnesis es nuestra herramienta que nos permite identificar síntomas generales que nos hacen sospechar que nuestro paciente pueda estar padeciendo una patología de tipo mieloproliferativa. Y en esta instancia quiero volver a subrayar la importancia de identificar lo que denominamos síntomas B. Los síntomas B, como están ahí señalados, son 3, y su presencia indica probable compromiso sistémico de estos linfomas, enfermedad de alto grado y mal pronóstico. La fiebre, la curva térmica que presenta es la que se denomina fiebre ondulante, a donde alterna periodos febriles de 38 grados con días sin fiebre, en un carácter de un síndrome febril prolongado. Esta presencia, que es de todas las más frecuentes, es lo que nos debe alertar a nosotros de que puede tener un desorden linfoproliferativo. Tiene nombre propio esta curva térmica, es la que se denomina, y es por ustedes conocida como fiebre de Bell-Epstein. Su presencia puede estar a veces acompañada de diaforesis, generalmente a predominio nocturno, y es importante cuando uno aborda al paciente que logre identificar que a veces la presencia de la sudoración no acompaña al evento febril. Eso lo caracteriza como algo que tiene entidad propia, independiente de la curva térmica. Y nos ayuda a nosotros a diferenciar la presencia de esta manifestación, de este síntoma, en relación a la que acompaña a los síndromes febriles clásicos. Otro elemento que vamos a preguntar es la disminución ponderal, que puede ser de hasta un 10% en un transcurso de tiempo de hasta 6 meses. A veces no se dan las 3 condiciones, ¿cierto? Fiebre de 38 grados, diaforesis y disminución ponderal. Pero basta tener la presencia de alguno de ellos como para que nosotros sospechemos que este paciente, que supongamos consultaba por adenomegalias, consideremos que tiene síntomas generales acompañando esta adenomegalia. Y en base a la evaluación general de todos los síntomas y todos los hallazgos del examen físico, vamos a plantear como un diagnóstico probable presuntivo que tenga un síndrome linfoproliferativo. Acá quiero hacer mención, con esta tosis palpebral, a otra manifestación que puede surgir en la primera inspección que tenemos nosotros cuando abordamos el paciente, que es la probable facie de Claude-Bernard-Horner. Surge como primera manifestación que nos llama la atención a veces la tosis palpebral. Tosis palpebral
más miosis, más en oftalmos, fascia de Horner. ¿Y por qué traigo a colación la fascia de Horner en este contexto? Le hemos mencionado en patología pulmonar, neoplásica, ¿cierto? Tumor de Pancoas como algo muy característico. Pero el compromiso tumoral del mediastino, y en este contexto, las adenomegalias voluminosas del mediastino, pueden provocar la parálisis del simpático cervical y ahí hacerse presente la fascia de Horner. Entonces, es uno de los elementos que nos puede llamar primariamente la atención cuando estamos interrogando y dando comienzo a nuestro examen con el paciente. Lógicamente, el examen del tejido celular subcutáneo y en él, no solamente la evaluación de la cantidad y distribución del tejido celular subcutáneo, presencia o ausencia de edemas, sino más propiamente el examen ganglionar, cobra un rol fundamental. Lo hemos comentado al comienzo del año, pero ahora lo vamos a volver a repasar porque es donde ocupa este máximo protagonismo. De las adenomegalias tenemos que describir localización, ya vamos a repasar las regiones ganglionares, cantidad de áreas comprometidas, tamaño de las mismas, tiempo de evolución en cuanto a la progresión en aumento de tamaño, si es de un curso tórpido, acelerado, o si es de un comienzo y una evolución más prolongada, más insidiosa. Consistencia. Repasamos que la consistencia normal le denominamos renitente, es decir, elástica. Pueden estar en esta condición renitente, es la que es propia del síndrome linfoproliferativo, y diferenciarla de otras condiciones patológicas que pueden tener otro origen. Cuando están induradas, por fibrosis o por compromiso neoplásico de tumores sólidos, o reblandecidas, por estar abscedadas. La sensibilidad, si es dolora o indolora, normalmente en los problemas linfoproliferativos son indoloras, y su relación con los distintos planos, tanto el plano superficial como el plano profundo. En general, cuando la cápsula del ganglio está no comprometida, sana, indemne, no hay infiltración a los tejidos suprayacentes y subyacentes. Por lo tanto, son desplazables. Uno va a desplazar la piel sobre el ganglio o sujeta el ganglio y lo desplaza sobre el plano profundo y es móvil. Cuando pierde esta movilidad es un signo de infiltración. En general, los tumores sólidos son los que infiltran. Es más raro que los problemas linfoproliferativos den un compromiso infiltrativo de los tejidos que les son adyacentes de inicio. Solamente lo pueden hacer, o es probable que lo encontremos, en enfermedades muy avanzadas. Y que no es raro, sí, que se puedan adherir entre sí y formen conglomerado. Entonces, volvemos a repasar: número, tamaño, evolución, consistencia y sensibilidad. Lo de edemas, tengamos presente de que el bloqueo o obstrucción en la circulación linfática puede ser determinante del linfedema. En el linfedema tenemos tanto la tumefacción, que es nuestra primera manifestación en la inspección, y vamos a ver, cuando examinemos el edema, vamos a encontrar que es de consistencia elástica, no deja godet, tiene temperatura y colorido conservado, y es regional al drenaje linfático que está comprometido. Las regiones ganglionares, sentido cefalocaudal, cuando examinamos el paciente, tenemos en la cabeza los que son occipitales, retroauriculares, preauriculares, dando comienzo al cuello, subangulomandibulares, submaxilares, submentonianos, los que forman parte del interior de la cavidad oral. Entonces vamos a pensar en las amígdalas palatinas, en los anillos de Waldeser, integrantes del CABU. Luego tenemos todos los territorios del cuello, que ya lo vamos a ver en otra imagen, los que tienen que ver con el examen supraclavicular, infraclavicular, las axilas, a donde tenemos varios grupos axilares, que lo hemos mencionado cuando hicimos el examen mamario, pero tenemos primer y segundo y tercer nivel, o en cuanto a la referencia anatómica, cuando hacemos el examen clínico, los del vértice de la axila, los subescapulares, los subpectorales y los de la carie interna y profunda del brazo. El epitroclear, en el examen abdominal, la exploración del hígado y del vaso, del hígado con la maniobra de Matthew modificada que hemos aprendido, del vaso en decúbito primero dorsal, y luego en decúbito de Schuster, la exploración inguinofemoral y los del hueco popliteo. De todos estos territorios, el segmento corporal donde tenemos mayor concentración de ganglios que son accesibles al examen clínico por ser superficiales son los del cuello.
Acá volvemos a repetir la importancia de conocer en el examen físico los dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. En el triángulo anterior, aquí observamos el que está constituido con una base de este triángulo de borde superior, luego un borde que es la cara anterior del esternocleidomastoideo y la línea media. El triángulo posterior es el que está constituido en su base por la clavícula, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el trapecio. Los del triángulo anterior, naturalmente, reciben el drenaje linfático de oído, nariz y garganta. Los del triángulo posterior reciben drenaje de patología sistémica, tanto del tórax, abdomen y pelvis. Luego están los niveles, que son los números romanos que vemos acá. En cabeza y cuello se denomina nivel 1 a los que son de región submandibular. Región 2, los láteros cervicales en relación al esternocleidomastoideo superiores. Nivel 3, los del tercio medio. Nivel 4, la inserción esternoclavicular. Nivel 5, los de todos retroesternocleidomastoideo, lo que sería propiamente el triángulo posterior. Y nivel 6, los de la línea media paratiroideos. Entonces, habitualmente decimos triángulo posterior o triángulo posterior, o más topográficamente, adenomegalia de nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Cuando hacía referencia recién al examen del hígado y del vaso, el examen de hígado ya lo hemos repasado en diferentes instancias en el examen abdominal, pero en el vaso quiero volver a poner énfasis en dos aspectos. Uno, que el crecimiento de la esplenomegalia, recordemos que se hace en dirección hacia la fosa ilíaca derecha. Acá vemos esta voluminosa esplenomegalia de una leucemia mieloide crónica. Otra circunstancia es que es un órgano superficial. El hígado se palpaba en palpación profunda. El vaso se palpa en palpación superficial. Cuando son voluminosas las esplenomegalias se hacen en decúbito dorsal, ¿cierto? Comenzando por la fosa ilíaca derecha y terminando en el hipocondrio izquierdo. Cuando solamente es incipiente la esplenomegalia, es decir, se palpa la punta del vaso, lo hacemos en decúbito oblicuo inclinado de Schuster, ¿cierto? Para palpar solamente el polo inferior del vaso y tratando de ayudarnos a su vez con la inspiración profunda del paciente. Otro elemento que nos va a indicar una incipiente esplenomegalia es la presencia de matidez en el punto de Caster, que sería correspondiente a la línea axilar anterior en el último espacio intercostal, en el 10º espacio intercostal. Normalmente sonoro, si aparece la matidez, quiere decir que está siendo incipiente la esplenomegalia. Trasladando ahora lo que fue la importancia de los síntomas B y las regiones ganglionares a la evaluación en cuanto a extensión de los problemas linfoproliferativos de los linfomas, se utiliza la clasificación de Ann Arbor, a donde tenemos estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4 en cuanto a extensión. En el estadio 1 hay un solo ganglio linfático o una sola región linfática comprometida. En el estadio 2 hay 2 o más territorios ganglionares comprometidos, pero están del mismo lado del diafragma. En el estadio 3 hay distintas regiones comprometidas, pero están a ambos lados del diafragma. Y en el estadio 4 podemos tener desde compromiso de la médula ósea a compromiso de órganos no linfoides, es decir, extralinfáticos. Por otra parte, a estos estadios se acompañan de la letra A o la letra B en si estaban presentes o estaban ausentes los síntomas B que mencionamos recién. Entonces decimos que corresponde a un estadio 2A cuando los síntomas generales están ausentes. O por contrapartida, un estadio 2B cuando el paciente presenta síntomas generales, que eran fiebre de 38 grados con curva de Pellesten, es decir, sin otro foco que justifique el síndrome febril, que no sea propiamente la patología linfoproliferativa, o sea, no una infección oportunista. Sudoración nocturna o pérdida de 10% de la masa corporal en los últimos 6 meses. Ahora en quiero hacer un repaso de las distintas condiciones clínicas que tienen y que se nos plantean a nosotros como diagnóstico diferencial de un paciente que tiene distintos tipos de adenomegalias. En los procesos inflamatorios localizados, ejemplo una faringoamigdalitis, las adenomegalias son tributarias de esa región. Entonces, si era una faringoamigdalitis el ejemplo, van a ser del triángulo anterior del cuello.
En general son de presentación aguda, ¿cierto? De rápido crecimiento. En cuanto a la sensibilidad, suelen ser dolorosos. Estos ganglios, a su vez, en general son móviles. La consistencia suele ser o renitente o blandos. Y la temperatura puede en ocasiones estar aumentada, ¿cierto? En general lo que está aumentando es la temperatura del paciente, ¿cierto? Por un proceso febril. Pero si estos ganglios están a su vez inflamados, pueden localmente presentar un aumento de la temperatura. Entonces, lo más característico es que sean regionales, de presentación aguda, doloroso y móviles. Y la consistencia no está alterada. Ahora, en enfermedades virales de compromiso sistémico, ejemplo, mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, como causas más frecuentes, HIV, el paciente puede presentar poliadenopatías, es decir, encontramos ganglios en el cuello, supraclaviculares, axilares, inguinales, que son los territorios superficiales que más frecuentemente se expresan en el examen clínico. No suelen ser de gran tamaño, o sea, pueden estar entre 1 centímetro y 2 centímetros. Es raro que sean grandes adenomegalias. Mayormente son móviles, es decir, no están adheridas a los planos, ni superficiales ni profundos. Suelen doler cuando uno los comprime, pero su consistencia es blanda. La evolución, en cuanto a la presentación de las mismas, puede ser aguda o subaguda, y en general se van a acompañar de fiebre. Distintas son las poliadenomegalias que podemos encontrar secundarias al compromiso metastásico de tumores sólidos, como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, distintos neoplasias, que el compromiso va a ser regional en general a la patología a donde asienta el tumor primario. En el tiempo suelen adquirir gran tamaño. Clásicamente la consistencia está indurada. Además de estar indurado y largo tiempo de evolución, suele infiltrar los tejidos profundos, es decir, se adhiere al plano superficial, se adhiere al plano profundo, se adhiere a las estructuras adyacentes. Y por lo general no duelen, salvo que estén infectados o que tengan algún problema que comprometa la vascularización del mismo, ¿cierto? Entonces, por lo general llama la atención que es muy grande, que no causa dolor, por eso uno dice, ¿cómo puede ser que el paciente consulta permitiendo que el ganglio adquiera semejante tamaño? Y es porque al no presentar dolor, eso generalmente retrasa la consulta. Aún inclusive cuando infiltrando el plano cutáneo pueden presentar úlceras. Y en las neoplasias hematológicas, los linfomas muy clásicamente o leucemias linfoides, las adenomegalias son sistémicas en cuanto a los territorios ganglionares que habíamos analizado. El tiempo de evolución va a ser variable, ¿cierto? Si la patología es aguda, subaguda o crónica. Pueden adquirir gran tamaño. Y llama la atención que en ese gran tamaño, en general, no tienen consistencia aumentada, siguen siendo móviles por largo tiempo hasta que el tamaño ya condiciona la movilidad por el compartimento donde asienta, y en general no duelen. Entonces, todas estas características que recién mencioné, sistémicos, de gran tamaño, de evolución aguda, subaguda o crónica, móviles, indoloros y de consistencia renitente, es lo que más nos tiene que alertar a nosotros a sospechar esta patología. Sospechando esta patología, después de haber realizado el examen físico de todos los territorios ganglionares superficiales, más hepatoesplenomegalia, los métodos complementarios nos van a permitir abordar tanto los territorios ganglionares profundos como el compromiso de la sangre, tanto en su expresión en sangre periférica como el estudio de la médula ósea. Entonces nos vamos a apoyar del laboratorio de estudios de imágenes para los territorios profundos y del estudio de la médula ósea, tanto con el aspirado, el extendido y la biopsia de médula ósea. Y en el caso de los ganglios, biopsia del ganglio. En cuanto al laboratorio, después de haber realizado el laboratorio de rutina del hemograma que se hace por laboratorio central con equipos automatizados, se profundiza el aspecto morfológico de la información con un laboratorio especializado, que es el hemograma que realiza el laboratorio de hematología. Otra de las pruebas que habitualmente vamos a pedir como pruebas complementarias es la determinación de la LDH, que a menudo está elevada en los linfomas.
Del mismo modo, otro indicador que nos hace sospechar que pueda ser un problema de un linfoma es la determinación de la beta-2 microglobulina. La eritrosedimentación generalmente va a estar acelerada. Siempre tenemos que pedir el perfil hepático, y aquí incluimos las transaminasas, la GOD, la GPT y la gamma, como también los indicadores de la vía biliar, la fosfatasa alcalina, que puede estar elevada por un compromiso obstructivo en una hepatomegalia de la vía biliar intrahepática. O en otras ocasiones también las encontramos por dilatación o obstrucción de la vía biliar extrahepática a punto de partida de adenomegalias que se asientan en el hilio hepático y ahí provocan la obstrucción del hepático común cístico o colédoco. Una isoenzima es la fosfatasa alcalina leucocitaria, ¿cierto? O granulocítica. Esa también se determina de manera puntual. El ácido úrico, el ionograma y la función renal es una evaluación que hacemos. Por un lado, de rutina, ¿cierto? En todo paciente conocer el estado de su función renal. Con urea y creatinina, más el ácido úrico y más el ionograma, donde informamos sodio y potasio, nos es de mucha importancia en la patología aguda, porque tenemos que estar advertidos y atentos de una circunstancia que se puede presentar, que es el síndrome de lisis tumoral. En el síndrome de lisis tumoral vamos a encontrar una insuficiencia renal aguda con hiperuricemia e hiperpotasemia. Esta circunstancia puede darse en las patologías que son de un crecimiento acelerado, con una elevada tasa de recambio celular, y eso lleva un elevado acelerado metabolismo de las purinas. Y con ello, entonces aparece la hiperuricemia, y la hiperuricemia determinante de la insuficiencia renal aguda. Entonces, es una complicación grave en el curso de las patologías agudas con curso acelerado. Otra condición que también puede llevar al mismo fenómeno es cuando instalamos en una enfermedad voluminosa en cuanto al compromiso ganglionar, una terapéutica que sabemos que es de una rápida y pronta respuesta. Muchas de estas enfermedades son muy sensibles a los protocolos de quimioterapia. Y esa rápida destrucción de la carga tumoral puede llevar, justamente por el distinto mecanismo, en ese caso, a partir de la terapéutica, también conducir a un síndrome de lisis tumoral, que es otra emergencia. Siguiendo con el laboratorio especializado, se realiza el estudio de la médula ósea. En el mielograma se obtiene tanto por punción aspiración, que puede hacerse eventualmente de la médula external, en el segundo espacio intercostal, línea medio external, o más frecuentemente, cuando uno necesita obtener no un aspirado, sino un estudio de biopsia de la médula ósea, lo vamos a tomar de la espina ilíaca, generalmente en la postero superior, aunque también puede hacerse en la antero superior. Ahí vamos a estudiar. En el mielograma, todas las formas, la celularidad de la médula ósea en todas las series, ¿cierto? En la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Luego, por métodos de estudio, tanto de inmunistoquímica como de citometría de flujo, vamos a evaluar el componente en cuanto a la celularidad de las mismas, y ahí poder establecer el inmunofenotipo. Cuáles son los elementos formes de la serie blanca que están predominando, si son linfoides, si son mieloides, si son B y si son T. Entonces eso lo hacemos por métodos de citometría de flujo. El cariotipo, el estudio del ADN, también es una prueba especializada que utilizamos porque determinados problemas mieloproliferativos se asocian con la presencia en el paciente de alteraciones cromosómicas, a menudo de lesiones, en ocasiones translocaciones, y tanto tienen importancia desde lo pronóstico como desde lo terapéutico. Y por técnicas de inmunistoquímica, más frecuentemente nosotros identificamos antígenos de superficie que expresan las células neoplásicas y que nos permiten a nosotros caracterizarlas tanto en blancos terapéuticos como para identificar distintos subtipos celulares, ¿cierto? Si corresponden a la serie B o a la serie T, dentro de otras cosas, ¿cierto? Un ejemplo de ello, el más estudiado y conocido y como paradigmático en cuanto al desarrollo de una patología, es la presencia del cromosoma Filadelfia con la translocación 922. Acá tenemos el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Va a ocurrir la translocación del material genético de el 9 con el 22 y se va a formar un gen de fusión. Este gen de fusión codifica
a partir del gen BCR-ABL una proteína, la P210, tirosinquinasa, y esta síntesis de esta proteína va a acelerar la proliferación neoplásica e inhibir los mecanismos de apoptosis que caracterizan más frecuentemente a la leucemia mieloide crónica, aunque también lo pueden presentar en menor porcentaje otras leucemias. En cuanto al estudio de los territorios y regiones ganglionares no pasibles de examen físico, nos valemos de métodos de imágenes. En cuello, a menudo estudiamos los ganglios profundos, paratraqueales, paraesofágicos, próximos a la tiroides, por tomografía computada y resonancia magnética nuclear. En cuello, el estudio inicial, grosero, puede ser con una placa de tórax a donde observamos el ensanchamiento del mediastino, pero todos los niveles ganglionares del mediastino los estudiamos mejor por tomografía de tórax. El abdomen, tanto en su compromiso retroperitoneal como mesentérico, por tomografía. El hígado y el vaso, por ser un órgano superficial y fácilmente estudiable, la ecografía nos da fácilmente una primera evaluación, tanto en morfología como en tamaño. Cuando uno necesita a veces profundizar el estudio en cuanto a relación a estructuras vecinas, nos puede ser de mayor utilidad una tomografía. En la pelvis, la resonancia magnética tiene mejor rendimiento para el estudio del compromiso ganglionar que la tomografía. El compromiso óseo corporal total lo hacemos con un centellograma óseo. El sistema nervioso central, si está o no afectado tanto en lo que hace el parénquima como en lo que hace a las meninges, lo estudiamos mejor por resonancia magnética nuclear. Y otro método de estudio que nos permite a nosotros hacer una evaluación corporal total es el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, a donde se fusiona con una tomografía computada, que es la imagen que justamente acompaña esta descripción. En la imagen del PET tenemos la fusión centellográfica de la fluorodeoxiglucosa, que va a ser captada ávidamente por los tejidos que tienen elevado metabolismo, sea neoplásico o sea inflamatorio, pero es muy sensible, con un umbral de detección en general de 1 centímetro hacia arriba, es decir, imágenes pequeñas de pocos milímetros pueden ser de dudosa captación por el PET, o no captantes, como también pueden serlo aquellas patologías que tengan un ritmo de crecimiento muy lento, ¿cierto? Entonces, si no captan ávidamente la fluorodeoxiglucosa, no van a ser captantes. Y esa imagen centellográfica luego se superpone con una imagen anatómica de tomografía para darnos precisión en cuanto a la localización de los hallazgos. Ahora, finalmente, el diagnóstico definitivo nos lo van a dar los estudios histopatológicos. En cuanto a las biopsias, a mencionar, en las biopsias ganglionares, cuando los ganglios son superficiales, adenomegalias cervicales, axilares, inguinales, para un mejor estudio se recomienda que la biopsia sea escisional y reservar la biopsia por punción cuando el territorio ganglionar que tenemos que explorar es más profundo. Entonces se hacen punciones biopsias de ganglios peritoneales o mediastínicos guiados por tomografía. En la médula ósea, las que ya hicimos mención, ¿cierto? El aspirado medular y la biopsia de la cresta ilíaca. Y en esta tabla comparativa, va a haber dos tablas, una de leucemias agudas y una de leucemias crónicas, un poco para sintetizar los elementos más característicos en una mirada semiológica, como he dicho. Y en eso tenemos que tener presente la edad de presentación. Acá tenemos leucemias linfoblásticas agudas y leucemias mieloblásticas o mieloides agudas. La leucemia linfoide aguda es característico en la primera infancia. En cambio, la mieloide aguda puede aparecer a cualquier edad. Los leucocitos están altos en el 50% de los casos, es decir, tenemos una leucocitosis, o pueden estar normales o bajos en el otro 50% de los casos. Esto es importante, no tanto en la presunción diagnóstico, sino también en lo pronóstico, ¿cierto? Que sea un paciente joven, el que tenga una leucemia linfoide aguda, y que tenga una leucopenia, son indicadores de mejor pronóstico cuando está esto en valores menores a 30.000. Quiere decir que va a ser más sensible a las herramientas terapéuticas. La leucemia mieloide aguda, tenemos leucocitosis en el 60% de los casos y en el 40% de los casos los leucocitos pueden estar en valores normales o bajos.
En cuanto a la fórmula leucocitaria, en la leucemia linfoide van a predominar los linfoblastos y en la leucemia mieloide aguda, distintos elementos de la serie mieloide. La anemia suele ser severa, es decir, el 90% de los casos, en ambas formas. Y esto es muy característico de los procesos agudos, porque infiltran y bloquean la eritropoyesis en la médula. Las plaquetas, por el mismo motivo, también por infiltración medular, suelen estar bajos en el 80% de los casos y en el 90% de los casos de las leucemias mieloides. Es decir, tenemos que la expansión medular que tienen las células del linaje neoplásico, tanto en las linfoides como en las mieloides, provoca un bloqueo de la eritropoyesis y de la síntesis de las plaquetas. Desde lo que decía recién de la importancia del examen clínico, las adenomegalias superficiales son muy frecuentes de encontrar en la leucemia linfoblástica aguda. Entonces tenemos un paciente con poliadenomegalias que tenían las características clínicas de los problemas linfoproliferativos. Ahí pensaremos, ¿será un linfoma o será una leucemia? El análisis de sangre y todos los estudios ulteriores, ¿cierto? De citometría de flujo, el estudio de la médula ósea, son los elementos que nos van a poder a menudo dar el veredicto final de si se trataba de una leucemia o si se trataba de un linfoma. Pero la sospecha clínica de que era un problema linfoproliferativo lo tenemos con el examen físico y con las primeras manifestaciones del laboratorio. La esplenomegalia suele ser un dato que encontramos en las leucemias linfoides y en el 50% de las mieloides. Y otra característica, por eso hablábamos del estudio del sistema nervioso recién, es que la leucemia linfoblástica aguda presenta compromiso del sistema nervioso en el 50% de los casos. Y en el caso de los varones, del testículo también. En la leucemia mieloide aguda, el compromiso del sistema nervioso central es poco frecuente. Ahora, en las leucemias crónicas, tanto la leucemia linfocítica crónica como la leucemia mieloide crónica, la edad prevalente suele ser del adulto y del abuelo en la leucemia linfocítica y del adulto joven en la leucemia mieloide crónica. Pero claramente no es una leucemia que veamos nosotros en la población pediátrica. Los leucocitos suelen estar muy altos en el 98% de los casos de la leucemia linfocítica crónica y del mismo modo en la leucemia mieloide crónica. Encontramos leucocitosis. En cuanto a la composición de esa leucocitosis, son linfocitos pequeños en la leucemia linfocítica crónica. Y la serie mieloide con neutrófilos segmentados y neutrófilos callados, e inclusive algunos neutrófilos en banda en la leucemia mieloide crónica. La anemia suele ser leve en el 50% de los casos de la leucemia linfocítica crónica y en el 80% de los casos de la leucemia mieloide crónica. Al ser una patología crónica, el compromiso de la anemia se va instalando paulatina e insidiosamente, los mecanismos hemodinámicos van compensando y el paciente se va habituando a esta anemia. De ahí que va a plantear diagnósticos diferenciales con otras patologías de comienzo insidioso, como en este caso va a ser lo que se denominan síndromes mielodisplásicos. En la mielodisplasia también encontramos casos de anemia que se van instalando lenta y paulatinamente y pueden llegar a valores muy extremos. Y ahí va a estar el diagnóstico diferencial. Plaquetas, las plaquetas pueden estar bajas en el 20 a 30% de los casos de la leucemia linfocítica y altas en el 60% de los casos de la leucemia mieloide. En las leucemias linfáticas, las adenomegalias son frecuentes. No suelen ser de tan grande el tamaño como en la leucemia linfoblástica aguda, son adenomegalias sistémicas, como dijimos recién, mayores a 2 centímetros, y que habitualmente también se van a acompañar de esplenomegalia. En cambio, la leucemia mieloide crónica es muy raro encontrar, no tiene habitualmente adenomegalias, pero sí podemos encontrar esplenomegalia. Otra característica que las distinguen es que en la leucemia linfocítica crónica podemos encontrar anemia de tipo hemolítica y en la leucemia mieloide crónica se caracteriza por lo que yo comenté recién de la presencia del cromosoma Filadelfia en más del 85% de los casos y que es el determinante de la existencia de la patología en la gran mayoría de las leucemias mieloide crónicas. Bueno, muy bien. Acá sería entonces un repaso de los aspectos más importantes a tener presentes en esta aproximación semiológica.